¿Qué tal, mis hermanos? Muy buen día. Pues les saludo en este domingo 7 de noviembre del año 2021. Vamos a meditar hoy las lecturas correspondientes a este domingo 32 de la semana de tiempo ordinario, en la que, como siempre, el Señor tiene un mensaje de amor y de esperanza que nos debe de iluminar nuestro caminar en nuestra vida diaria. Les agradezco su confianza de estar nuevamente conmigo. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, a que le den like, a que lo compartan y que sean uno más de aquellas personas que estamos conociendo y amando más a Dios y llevando esta predicación a muchas partes a través de sus contactos. Este domingo la palabra de Dios tiene un mensaje bastante hermoso. Sobre todo el tema principal es la fe y la confianza en Dios. Bajo cualquier circunstancia, la fe y la confianza en Dios debe ser predominante en nuestra vida. Y esto en la primera lectura que estaremos viendo, el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 38 al 44, está profundamente esta enseñanza de la fe y la confianza en Dios. Y nos la dan dos personas que son de las que menos valiosas eran para la comunidad judía en aquellos tiempos. Las menos importantes, que eran, en primer lugar, eran mujeres, y en segundo lugar eran viudas. Este tipo de personas realmente no eran muy valiosas. Recuerden, en la multiplicación de los panes decían más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Ya de por sí las mujeres no contaban mucho, y sin embargo estas dos mujeres nos van a dar una gran enseñanza, como vamos a ver ahorita. Y en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28, nos dice por qué esa confianza y esa fe deben de estar basadas en Cristo Jesús, porque Él debe ser el motivo y la fuente de nuestra esperanza y de nuestra confianza y de nuestra fe. Pero entremos en materia. Les decía, en la primera lectura nos presenta al profeta Elías llegando a Sarepta. Se encuentra con una viuda que recogía leña. Recordemos que en ese momento estaban pasando por una sequía, por una gran hambruna, porque pues obviamente al no haber agua, no había sembradíos, estaban pasándola muy difícil. Y esta mujer viuda vivía con su hijo pequeño. Elías le dice: tráeme por favor un poco de agua para beber. Obviamente, pues bueno, la mujer fue a llevarle agua de la poca que tenían. Pero cuando le dice Elías: por favor tráeme también un poco de pan, imagínense la angustia de ella en su corazón al ver que solamente tenía lo suficiente para ella y para su hijo, y solamente para ese momento. Fíjense, y a pesar de que era una mujer pagana, fíjense las palabras que les dice: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Y luego fíjense qué dramáticamente dice: nos lo comeremos y luego moriremos. Qué tremendo. O sea, la mujer solamente le quedaba lo suficiente para una última comida, y luego estaba consciente que iban a morir de hambre. Elías le dice: no temas, anda y prepáralo como lo has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel. Fíjense qué hermosa promesa. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Les recuerdo que esta era una mujer pagana, era una mujer que no era del pueblo de Israel, y sin embargo confía en las palabras del profeta. Al confiar en las palabras del profeta, muestra su confianza en Dios. Y entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Qué hermoso es confiar en la divina providencia, no aferrarnos a las cosas materiales, no aferrarnos al dinero, al material, como decíamos ayer. Y como dice en otro pasaje: ¿por qué te preocupas qué vas a comer? Mira las aves del cielo, que el Señor los alimenta. Esta misma viuda de Sarepta, siendo pagana,
nos da esa enseñanza de fe y de confianza en Dios. Pero en el Evangelio nos presenta a otra viuda, ahora de Jerusalén, que está en el templo. Fíjense, este también es bien importante este dato. Están en el templo. Y en este caso Jesús primero lanza una advertencia en contra de los escribas. Dice, cuidado con los escribas que les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en las banquetas. O sea, a ellos les critica que les gusta hacer, como dicen, la última Coca-Cola en el desierto. Ellos se sienten porque son los que hacen los documentos importantes, porque forman del grupo que tiene un papel importante dentro de la comunidad y ellos quieren reverencias, quieren todo. Y luego, por si no fuera suficiente, les dice Jesús, se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. O sea, no conformes con querer sentirse superiores, se aprovechan de los desprotegidos como son de las viudas y les quitan los pocos bienes que tienen. Y la advertencia final es dura. Estos recibirán un castigo muy riguroso. Y entonces viene después la enseñanza de esta viuda de Jerusalén. Jesús estaba viendo cómo la gente se acercaba para echar sus monedas en el templo, para dar la aportación para la manutención del templo. Y dice, en eso se acercó una pobre viuda y echó 2 moneditas de muy poco valor. Fíjense, 2 moneditas de muy poco valor. Esto es importante recalcarlo. Entonces Jesús aprovecha ese momento para darles una lección, una enseñanza, y dice algo incomprensible en ese momento y lógico a toda razón. Dice, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza ha echado lo que tenía para vivir. ¿Cómo es posible? Pensaban los asistentes. Si yo eché una bolsa de monedas de oro, si yo eché tantas monedas, y vimos cómo todo el mundo dábamos mucho dinero, ¿por qué este hombre dice que esta mujer dio más que nosotros? Si ella solamente dio 2 moneditas. Y es verdad, viéndolo desde ese punto de vista y siendo honestos, 2 moneditas ¿de qué sirven? Y de poco valor. ¿Qué podrían comprar con esas moneditas para darle mantenimiento al templo? O sea, realmente, ni modo que se utilizara para dar de comer a los pobres y necesitados, si muy apenas completaría para comer ella misma. Entonces, a todas luces, las palabras de Jesucristo son ilógicas, viéndolas desde ese punto de vista. Pero desde el otro punto de vista, o sea, es muy fácil deshacerte de algo que te sobra. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil sacar de tu ropero ropa vieja que ya no sirve para regalársela a los pobres. Es muy fácil hacerlo. Y no te digo que esté mal, qué bueno que lo hagas. En lugar de tenerla arrumbada ahí en el closet, dásela a la gente que lo necesita. Pero qué mejor sería que de tu ropa mejor escogieras una para regalársela. O que compraras una cobija, aunque dijeras, hoy voy a estar apretada la quincena, pero quiero dar esto a los pobres. Esta mujer viuda dio todo lo que tenía. Fíjense, un hombre rico puede decir, yo puedo dar tal cantidad grandísima de dinero, porque aparte de que me sobra, puedo seguir trabajando y recuperar ese dinero. Esta pobre viuda no podía seguir trabajando, no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía y no podía volver a trabajar para poder recuperar ese dinero. Ella estaba a expensas de la limosna de los demás y sin embargo dio todo lo que tenía. Esto también es un ejemplo de lo que es Dios con nosotros. Dios da todo. Dios no anda con menudencias. Dio a su Hijo amado. ¿Qué no es un hijo para un padre, para una madre? Y Dios lo dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces estas 2 viudas nos enseñan y nos invitan a que meditemos nosotros qué estamos dando nosotros a Dios. ¿Somos capaces de hacer un sacrificio para agradar a Dios? Somos capaces de dar de nuestro tiempo, no solamente de nuestro dinero, dar de nuestro tiempo para poder ayudar a los pobres, para poder consolar a uno que esté sufriendo, para poder hacer algo por el bien de los demás. Todo esto es bien importante. Y fíjense cómo en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, nos sigue mostrando una comparación entre el sumo sacerdote de antes y los sacerdotes y el sumo sacerdote que es Cristo.
El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al templo para ofrecer el sacrificio de un animal, para ofrecer el sacrificio por el perdón de sus pecados y de los y del pueblo. Tenía que hacer el sacrificio una vez al año. En cambio, Jesucristo ofrece su sacrificio una vez y para siempre, porque la sangre que Él derrama no es la sangre de un cordero, de un animal, es su sangre divina la que es derramada para limpiarnos y purificarnos. Por eso no tiene que hacerlo ya cada año nuevamente, porque no puede estar muriendo. Cristo puede resucitar y morir 1000 veces si fuera necesaria, pero ¿por qué no lo hace? Porque solamente una vez es necesaria. Esa sangre de Cristo es la única necesaria. Por eso el sumo sacerdote muere una sola vez, porque es su condición mortal. Cristo muere una sola vez, porque no es necesaria otra vez. Esa sangre, por eso hoy en día, cuando tú vas a misa, a la hora de cuando va a hacer el sacerdote la oración de las ofrendas, dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y todos nosotros respondemos con mucha fe, con mucho amor. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Porque en ese momento el sacerdote ofrece el sacrificio de nuestro trabajo, presenta las ofrendas, el pan y el vino, fruto de nuestro trabajo, y lo ofrece como sacrificio por sus pecados y por los nuestros. Pero ya no hay derramamiento. Este es un sacrificio incruento, porque la sangre de Cristo no solamente purifica y salva a todos los pecadores que estaban en ese momento en su época, sino rescata a todos los anteriores que habían muerto en la gracia, y nos rescata a todos los que futuros que podamos seguir teniendo esa esperanza en Cristo Jesús. Por eso por eso dice aquí la carta a los hebreos que Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Ya no es necesario. Por eso dice, al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Él vendrá ya para nuestra salvación final, para nuestra salvación definitiva. Nuestros pecados ya fueron borrados. Los pecados que sigamos cometiendo en vida, Dios ha dejado el sacramento de la reconciliación. Los pecados veniales se perdonan en el acto penitencial de la misa. Pero en la reconciliación tienes que ir a confesar tus pecados fuertes, tus pecados mortales. Y en ese caminar seguimos purificándonos nosotros. Y en la misa tú ofreces ese sacrificio de tu dolor, de tu enfermedad, de tu desempleo, de la muerte del ser querido. Todos los dolores, todo lo que padecemos aquí, lo unes a ese sacrificio del altar y Cristo lo toma y lo eleva al Padre. Por eso dice que el sacerdote entraba al templo para interceder por nosotros. Cristo no entra al templo, Cristo entró al cielo, regresó a estar junto al Padre para convertirse en nuestro intercesor. Es cierto lo que dicen nuestros hermanos separados. El único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Nadie más puede acercarse a Dios Padre a interceder por nosotros porque Cristo está ahí a su lado. Pero los santos, la Virgen, todos los intercesores, nosotros mismos que intercedemos unos por otros, no intercedemos ante Dios Padre, intercedemos ante Cristo Jesús. Los santos no hacen los milagros por su propio poder, lo hacen porque interceden ante Cristo. Ellos fueron dejados por Cristo para que los mismos apóstoles, Jesús les dijo, yo me voy, pero ustedes se van a quedar y van a seguir haciendo las mismas cosas que yo hacía. Y seguían predicando y seguían sanando enfermos y seguían expulsando demonios y seguían. Por eso nosotros podemos acudir a ellos, a los santos, a las personas que sabemos que están muy cercanas a Dios y ellos interceden ante Cristo. Mi hermano, hoy medita cómo está tu fe y tu confianza en Dios. ¿Qué tanto te aferras a las cosas materiales? ¿Qué tanto te aferras a trabajar duro para tener tantas cosas y descuidas lo más importante? Tener el reino de los cielos en tu casa. Vivir el amor. ¿Cuántas personas no se la pasan trabajando y descuidan a su familia? Tus hijos necesitan pan para comer, pero necesitan más tu amor para poder crecer como seres amados, protegidos y con la fe y la esperanza de que tienen un Padre que los cuida y los ama. Y de esa misma manera podemos ver a nuestro Padre Celestial, un Padre que nos cuida, que nos ama
y que siempre está al pendiente de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Feliz día del Señor, que tengan un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama inmensamente hasta llegar a la cruz por ti y quiere que tú seas feliz. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.